Por alguna razón espiritual y poderosísima, el enemigo siempre se las arregla para enfriar nuestra vida de oración. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Quiero que se vuelva a su vecino, dígale, ¿oras tú? ¿Tú oras? Oras todos los días, pero no la oración tipo turística, guía turístico. Usted se levanta en la mañana, dice, Señor, guíame, como usted mientras se toma el café y ya está saliendo porque el tránsito está pesado, tiene que llegar a su lugar de trabajo, entonces usted todo rapidito así, entre pasillos, ducha, toalla, y cambiando, Señor, guíame este día, Señor, guíame. Esa es la oración de ¿cómo se llama? Que el Señor sea nuestro guía turístico. Vamos a hablar de orar. Cuando el Señor dice, métete en tu cámara secreta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo te recompensará en público. Si usted llegara a entender que todas las cosas que ya fueron determinadas por Dios desde antes de la fundación del mundo y concedidas a nosotros por la obra consumada de Cristo, Él ya consiguió todo para nosotros, pero nos apropiamos de esas cosas a través de la fe, orando. Todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios nos dejó un protocolo. Usted no puede mejorar eso. Todo lo que usted pida orando. Y lo que no pido orando, no hay nada más fácil que orar. No hay nada más difícil que orar. Otra vez. No hay nada más fácil que orar. No hay nada más difícil que orar. Y quiero compartirles dentro de este contexto, asumiendo que usted ora, no sé si es un orador eficaz o alguien que ora mal, como sea. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, esto fue lo que Dios me habló esta semana. Pastora Ruth, me voló las neuronas. Cuando tú crees que ya atrapaste una verdad, en realidad esa verdad te atrapó a ti, pero es para que sea el peldaño necesario para que Dios te revele cosas más grandes todavía. Eso es lo hermoso de servir a Dios, que nunca se agota, ¿eh? Con Dios, cada final es un nuevo comienzo. Nunca hay una estación terminal con Dios. Nunca tú puedes decir llegué, porque siempre hay más. Inagotable. Ese es el Dios al cual servimos. Bueno, a ver si me acompañan para leer algunos versos en silencio. Yo se los leo, pero cotéjelos ahí en su Biblia. Marcos capítulo 6, verso 46. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Está hablando, por supuesto, de Jesús. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 6:12.
En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche orando intensamente, con lágrimas. Mateo 14, 23. Espero que tu espíritu esté sensible y que esta palabra no la tomes como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Mateo 14, 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Subraya esa palabra, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Con quién estaba Jesús? Muy bien. Quiero explicarte algo. Jesús, en los días de su carne, nunca tuvo compañerismo en la oración. Siempre oró solo. Nunca nadie oró por él. Y nunca nadie oró con él. Eso fue lo que me capturó. Siempre oró solo, y cuando él iba en las noches al Monte de los Olivos, dice que él se alejaba de los discípulos a una distancia de un tiro de piedra. Eso me ha llamado la atención. ¿Cómo es un tiro de piedra? Sería tomar una piedra y tirarla, y donde cayera por ahí, eso sería como un tiro de piedra. Bueno, depende del tamaño de la piedra y la fuerza del brazo que la disparó, pero ya no entremos en detalles físicos. El tema es que él oraba aparte. Y este es el punto, porque entre Jesús y sus discípulos había una enorme barrera: la naturaleza. Él no podía orar con alguien que no tenía su naturaleza. ¿Qué le parece, Pastora Ruth? Pastor Manuel, esto es tremendo. Por eso hay gente que no ora con Jesús porque no tiene su naturaleza. Todos los que tenemos la naturaleza de Él, oramos con Él y en Él. ¿Por qué? Pablo dice en 1 Corintios que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros, en nosotros, con gemidos indecibles. Y yo espero que esta mañana, con estas cosas sencillas, pueda ser revolucionada tu vida de oración. Nosotros estamos orando en el poder del acuerdo todas las mañanas. En la semana hay una agenda de oración, pero no es suficiente. Quiero llevarles... Mire, cada vez que Jesús le dijo a los discípulos que oren, porque de hecho les enseñó a orar, Jesús les enseñó a orar. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo: bueno, ustedes van a orar así. Pero esta oración del Padre Nuestro no aplica a Jesús. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Y el Padre Nuestro dice: perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, nosotros le pedimos a Dios, oramos a Dios: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Amén. ¿Y a quién le ora Dios? ¿Dios tiene a alguien a quien pedirle?
¿Ora a Dios? No, estoy hablando de Dios. ¿A quién le podría pedir Dios? Usted se lo pide a Dios. Dame tiempo, no me dispares tan rápido. Pero Dios, ¿a quién le pide? ¿Tiene Dios un Dios más grande que Él a quien orar? No. Él es todo suficiente. Él no necesita nada. Él es todo suficiente. Ese es nuestro Dios. Sígame en la idea. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 10. Hebreos 5, del 7 al 10. Vea lo que dice Pablo. Y Cristo en los días de su carne. ¿En qué días? Muy bien. En los días de su carne. Cuando Pablo dice esto, en los días de su carne, está queriendo decir que en esos días hubo antes otros días en el cual él no estaba en la carne. El verbo se hizo carne. Amén. Juan 1. Cuando Pablo dice los días de su carne, está separando esos días, los 33 años y medio, está separándolo de la eternidad pasada, en donde Jesús mismo dijo: Padre, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque el Hijo de Dios es eterno, Él es Dios. Entonces aquí segmenta, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, a que le podía librar de la muerte, ya voy a hablar de eso, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, el Hijo eterno, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, hay una obediencia que tú y yo debemos aprender. No nacemos con eso. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quiénes? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios no puede orar porque no hay un Dios más grande que Él. Entonces Cristo oró no como Dios, porque Él es Dios, sino que Él oró como mediador. El Dios hombre, diga conmigo, Dios hombre. Aquí tenemos que soltar algunos principios teológicos, pero quiero centrarme en la revelación. Dios, en la persona de Cristo, que es Dios, oró como mediador. Hay un solo mediador, como dice, entre Dios y los hombres. No es María, ni San Expedito. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Dios hombre. Entonces, aquí viene el punto importante. Para poder orar a Dios y llevar a cabo los propósitos eternos de Él, necesitamos primero ser hombres. Solo los hombres pueden orar. Qué cosa tremenda. ¿Por qué Jesús oró como mediador? Porque Él asumió la naturaleza de hombre. El hecho de que tú seas del género hombre te califica delante de Dios para que tú puedas orar. Y todos los que estamos acá somos nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén.
Si quiere aplaudir, puede aplaudir. Denle un aplauso al Señor. Los ángeles no oran. No pueden. No son hombres. Dios no podía orar, pero sí ora ahora en la persona del Hijo. Señor amado. ¿Y cómo oramos? Oramos para que el propósito de Dios se lleve a cabo en la tierra. Eso deberíamos orar todos los días. Después le puedo dar algunas prioridades con respecto a la oración. Primero, que el Señor venga pronto. Amén. Que el reino se establezca, que los hombres sean alcanzados. En fin, hay muchas cosas. Que el nombre del Señor sea conocido. Eso es muy importante. Y después, bueno, hay cosas por las que ya no deberíamos orar, porque el papá ya las sabe, dice el Señor, y vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente, diga conmigo, primeramente, de todas las cosas importantes, lo más importante de todo lo importante, primeramente buscad el reino de Dios y su operatividad, cómo funciona, qué es el reino. Y todas las demás cosas serán, diga, añadidas. ¿Amén? Añadidas. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y los pajarillos que no siembran ni ciegan, Dios los alimenta. Y ustedes valen más que los pajarillos que se venden en el mercado y la gente se los come. Ustedes valen más que ellos. Y tu papá sabe que tú tienes necesidad de esas cosas. Sí, tranquilo, pero yo te necesito a ti, Manuel Cano, porque tú eres hombre, para que te pongas en la brecha y ores para que mi propósito se cumpla en la tierra. De eso se trata el negocio de la oración. Amén. Enséñanos a orar. Bueno, yo no voy a orar con ustedes ahora porque yo soy divino y ustedes son humanos. Mientras Jesús caminó con los apóstoles, les voy a decir algo que puede romperles alguna vaca sagrada, pero mientras los discípulos caminaron con Jesús, ninguno de ellos nació de nuevo. Ninguno de ellos era convertido. Usted dice, ¿cómo? No, ellos eran seguidores de Cristo. Ellos no podían hacer lo que Cristo hacía, porque no tenían su naturaleza. Cuando ellos recibieron la naturaleza de Cristo, fue cuando Cristo murió y resucitó. Y su vida fue impartida en ellos. Dice 1 Corintios 15 que Él fue hecho espíritu vivificador. Y Cristo fue impartido en ellos. Y el Espíritu Santo vino en Pentecostés y los llenó de su espíritu y fueron llenos. Y el Pedro, que negó a Jesús porque no tenía el afuero, no tenía la autoridad de Dios, por eso lo negó. Unos días después se paró delante de todo Israel y predicó y 5,000 se convirtieron, pero ya tenía la naturaleza nueva. Amén. Entonces, quiero que mire a su vecino, dígale, se te ha dado una naturaleza que ora. Orar es para nosotros una manifestación de esa vida, es espontánea. Nosotros no hacemos esfuerzo para orar. Oramos porque tenemos una vida que ora. Tenemos la vida Zoe, la vida de Dios. Y esta vida lo único que sabe hacer es orar en el Espíritu. Ahora, cuando Jesús le habló a los discípulos para que oren, ¿sabe qué les dijo?
También esto es importante. Les dijo, orad por vosotros mismos. No oren por mí, porque ustedes todavía no saben cómo orar en este nivel. Orad por vosotros mismos para que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Diga conmigo, glotonería. Los glotones no vinieron hoy. Están desayunando. Diga conmigo, glotonería, embriaguez y los afanes de este mundo. Así les dijo, velad y orad para que no entréis. O sea, oren por ustedes. Cuando yo muera y resucite como el grano de trigo y sea impartido en ustedes como vida, la oración de ustedes va a cambiar. Ahora ustedes van a orar para que el reino venga y se establezca y el nombre sea glorificado. Quiero que levantes tu mano al cielo, porque en la medida que tú aprendas a orar eficazmente, tú vas a ser viable para el propósito eterno de Dios. No hay nada más importante en el propósito eterno de Dios que la gente que ora. Otra vez, no hay nada más relevante, más importante en el propósito eterno de Dios que la gente que ha aprendido a orar en la escuela del Espíritu. Yo te hago un desafío, únete a las conexiones lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana. Únete vía Zoom y ora con nosotros. Hay cosas que están sucediendo demasiado extraordinarias. Nosotros corremos como locos de allá para acá y nos afanamos, y cuando tenemos problemas estamos viendo qué contacto podemos tocar, y lo último que hacemos es orar. ¡Qué locura! ¿Dónde nos perdimos en el camino? ¿Qué pasó con nosotros? Si lo primero que deberíamos hacer ante cualquier circunstancia es orar. La pastora Sarita Marín me decía ayer o antes de ayer, apóstol, en el colegio oramos por todos. Oramos por quien venga. Y hay profesores que no son cristianos en la labranza de Dios, y oramos por ellos. Cuando están enfermos, se han contagiado de COVID, y llaman a los pastores. ¿Pueden orar por nosotros? Extraordinario. ¿O no? O sea, mira, la gente capaz que no esté de acuerdo contigo, pero si ellos saben que tú oras, cuando tengan problemas, te van a buscar. ¿Qué necesita Chile? Gente que sepa orar bien. Vamos, darle un aplauso al Señor. El Señor Jesús oró en los días de su carne. Diga conmigo, en los días de su carne. Y Él pudo orar porque en los días de su carne está hablando de que Él se hizo hombre. Él no era, Él se hizo carne. ¿Cómo? Se hizo, claro. Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Por qué dice fue hecho? No era. Y dice que Él participó de lo mismo. Dice que los hijos, aquí tengo en Hebreos, a ver si lo encuentro, que lea Hebreos 2:14. Tenemos que atornillar esta verdad, y no pretendo deslumbrar con ningún mensaje, solo quiero dejarles unos principios. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos, ¿qué no son los hijos? Mueva su manito, diga, aquí hay uno. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo. Participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, hay dos cosas, te voy a explicar esto, hay dos cosas que Jesús no era en estado original, el eterno Hijo de Dios. Primero, Él no era carne, se hizo carne, la kenosis, se hizo carne. 33 años después, Él se hizo espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45 dice, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Diga conmigo, espíritu que da vida, que vivifica. Entonces, hay dos cosas que Jesús no era en estado original. Él no era carne y no era espíritu vivificador, aunque Él es la vida. Pero para que sea espíritu vivificador tiene que impartirse en otros para vivificar. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, Él fue hecho carne porque la carne es para la redención. Él fue el precio que pagó. Y el espíritu vivificante es para impartirse en nosotros como vida. Y cubrió todas las expectativas humanas. Él, por su carne, dice Pablo, en su carne anuló las enemistades para crear en sí mismo. ¿Te das cuenta? En su carne y en sí mismo, que no es lo mismo. Anulando en su carne las enemistades. ¿Qué hizo Jesús en la cruz cuando su carne fue clavada? Anuló el pecado y la muerte y las enemistades en su carne. Diga conmigo, en su carne. Porque Él fue hecho carne. Anuló. Él fue la ofrenda, el cordero perfecto. Para crear en sí mismo, que ya no es su carne, en sí mismo. De los dos, un solo y nuevo hombre, el nuevo hombre haciendo la paz. Pero no me quiero meter allí, quiero volver al punto. Entonces, dice el libro de Hebreos que Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y quiero llevarlos de regreso a Hebreos 5, por favor, regresen allí. Hebreos 5, versos 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, otra vez, en los días de su carne para separar el estado anterior en la eternidad, cuando Él habitaba en la gloria, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Y aquí quiero detenerme. Él no está orando para que el Padre lo libre de la muerte en la cruz. Porque Jesús dijo, yo para eso he venido. No puede haber contradicción. Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Él vino a morir. Usted nunca predique que Él no quería morir porque Él vino a eso. Para eso he venido, dice el Señor, para poner mi vida en rescate por muchos. Entonces no puede estar orando mal Jesús acá, diciendo, Señor, líbrame de la muerte. Cuando Él oró en el Getsemaní, oró bien. Y todo esto tiene que darnos ciertas luces de cómo vamos a orar nosotros.
el Señor dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y menciona la copa y la voluntad, que no es lo mismo. Usted tiene que leer bien la escritura. Padre, haz que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. El Señor siempre ora bien. Él ora al Padre porque está en los días de su carne orando. Todas las oraciones que usted lee de Jesús fueron en los días de su carne. Pero ahora Él está glorificado. Ya les voy a explicar esto, no quiero confundirlo mucho. Pero ¿qué dice Jesús acá? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, Jesús siempre ora bien. Él sabe que la copa puede ser negociada, pero no la voluntad. ¿Qué es la copa? A ver, abrácese usted mismo, diga, todos los problemas que yo atravieso, los dramas, las luchas, los días que tú quisieras no haber vivido, no sé para qué me levanté esta mañana, mejor me hubiera quedado acostado, que te cae todos los rollos, la gente que amaste te traiciona, todo. Levante su mano, diga, todo eso puede ser negociado con el Padre. Él puede sacarlos de mí. Como dijo el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea, hay muchas aflicciones de las que Dios puede librarte. Señor, tú puedes librar, tú puedes hacer que pase este trago amargo. Pero lo que no puedes negociar es su voluntad. Su voluntad es eterna. Y si la voluntad de Dios, a ver, si la copa amarga llega a ser una con la voluntad, por más que te ore Cash Luna o quien sea, pasa nada. No pasa nada. ¿Te das cuenta? Hay victorias que corrompen y derrotas que bendicen. A los que aman a Dios, esto es, a los que conforme al propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero que te lleves esto a casa, la copa, la voluntad. Te vas a encontrar consciente o inconscientemente muchas veces orando, Padre, ¿es posible que pase esta copa? Por favor, es posible, pero hágase tu voluntad. Ahora, Jesús en los días de su carne, otra vez, Hebreos 5, 7, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, al que le podía librar de la muerte, dice la Reina Valera, versión 60, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, aquí no está orando Jesús para que lo libre de la muerte, sino para que lo libre. A ver, escuchen esto, por favor. Esto tiene que ver mucho con nosotros. Para que lo libre en la muerte del poder de la muerte. Él no está orando para que el Señor lo libre de la muerte, porque Jesús vino a eso. Otra vez, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Jesús dijo, la muerte no pudo retenerlo. Y Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es Satanás, el diablo. Lo que Jesús está orando, Señor, yo vine a morir, yo voy a morir. No hay problema, pero estoy orando para que en la muerte
yo pueda destronar a la muerte y no ser atrapado por la muerte y el poder de ella. Él venció la muerte. Amén. La misma manera en que nosotros vencemos. Usted está ungido no para ser sacado del problema. Usted está ungido para vencer en el problema. Daniel fue echado al foso de los leones y el Señor tapó la boca de los leones. Daniel no estaba ungido para ser librado de la fosa, sino estaba ungido para la fosa. Levante su mano, diga, yo estoy ungido para problemas. En ambientes donde otros se suicidarían, yo puedo cantar a Dios y adorar su nombre. Amén. En ambientes de pandemia donde las enfermedades mentales, la depresión, la crisis de pánico ha proliferado, los santos de Dios que están ungidos han inventado canciones nuevas, han creado cosas, han ganado personas, han adorado, han aprendido a disfrutar la intimidad con el Señor. Hemos crecido una enormidad y estamos aquí todavía creyendo que Dios va a cumplir el resto del programa que Él tiene para nosotros en este tiempo. ¿Lo cree o no? Recíbalo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Voy concluyendo. ¿Están cansados ya? Voy concluyendo. Dame un tiempito acá. Fue oído a causa de su temor reverente. Diga conmigo, temor reverente. La palabra en griego es ahí eulaveia. Eulaveia. Como suena, eulaveia. Ahora, nosotros los maestros, los predicadores, cuando mencionamos el griego o el hebreo, la gente dice, este tipo sabe. O es como dice el hebreo, y ya del hebreo para allá no hay nada más. Es lo máximo. Y como dice el griego, después del griego para allá no hay nada más. Es como los idiomas que cortan el queque. No hay nada más. Pero déjame recordarte que los hebreos, con su lengua hebrea, mataron al autor de la vida. Y los griegos, con su lengua griega, todavía andan buscando sabiduría. Pero nosotros tenemos el Logos morando en nosotros. La palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros. Qué cosa extraordinaria. Ahora, esta palabra, ya se las mencioné, eulaveia, significa el temor mezclado con el amor, combinados, que constituyen la verdadera piedad. Una vida que expresa a Cristo, reverencia. Salmo 40, versos 7 y 8, dice, Salmo 40, versos 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Acabo de citar Salmo 40, versos 7 y 8. Y Pablo lo repite en el capítulo 10 de Hebreos, verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces el Padre
cuando Jesús oró y dijo, Padre, estoy orando porque sé que tú tienes poder para librarme del poder de la muerte. Tú eres capaz de preservarme dentro de la atmósfera de la muerte, del poder de la muerte. Amén. Dentro del ambiente donde tú te puedes hundir, donde Jesús se podía hundir, Él caminó sobre las aguas. No estaba en su casa sentado mirando la serial de Netflix, estaba caminando sobre las aguas. Y allí el Padre lo sostuvo, en medio de la muerte. Él triunfó sobre la cruz. Ahora, la muerte es el resultado del pecado. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús nunca pecó. Y donde no hay pecado, la muerte no puede hacer ninguna demanda. Porque la paga del pecado es muerte. El salario del pecado es la muerte. Y Jesús murió. Él nunca pecó, por lo tanto la muerte no tenía ninguna demanda para hacer sobre Cristo. Porque Él fue impecable en todo. Así que Él no podía morir por causa del pecado. Él murió por nuestros pecados. Por los tuyos y por los míos. Y finalmente, quiero dejarles algo en Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Como Él es ahora, no como Él fue antes de la cruz. Estamos hablando del Cristo que ya murió y resucitó, como Él es. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Algunos no creen en ese día, pero está llegando. Amén. Los burladores de este siglo, dice Pedro, dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días de que nuestros padres durmieron, todas las cosas están iguales como en el principio. Estos ignoran voluntariamente. Y Pedro da una lista. Estos son los burladores. Pero los que esperamos al esposo, los que estamos preparándonos para el encuentro glorioso, donde le veremos face to face, cara a cara, está escrito, no voy a entrar ahí, pero viene el día del juicio para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ahora viene el punto. ¿Cómo reconciliamos que el perfecto amor echa fuera el temor a que Jesús fue oído por su temor reverente? ¿Qué clase de temor tuvo Jesús? ¿Fue imperfecto el amor de Jesucristo? El amor entre el Padre y el Hijo fue absolutamente perfecto durante los días de su carne. Sin embargo, hubo una nube entre el Padre y el Hijo, que fue el pecado que Él cargó, y que la justa ira de Dios cayó sobre el Hijo, porque era el Cordero perfecto. Todo fue sentenciado ahí en la persona de su Hijo. Así que el relato lo podríamos leer así: el amor perfecto
echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Puede abrazarse usted y decir, yo soy un recipiente del amor de Dios, de ese amor perfecto. Amén. De ese amor perfecto. El perfecto amor, el perfeccionador del perfecto amor. Nosotros hemos recibido el perfecto amor. Y el perfecto amor no es el amor que tú le tienes a Dios, porque ese amor es imperfecto, sino el amor que el Padre le tiene a su Hijo. Ese perfecto amor que el Padre le tiene a su Hijo único. Dice el libro de Efesios que tú y yo fuimos aceptados en el amado. Amén. Fuera del amado no tenemos ninguna posibilidad. Tú y yo fuimos aceptados en el amado, en Cristo, el amado del Padre. Cuando Juan lo sumergió en las aguas del Jordán, la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Y nosotros que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, fuimos aceptados. Y los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos, aceptados en el amado. Así que usted está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos de los que están acá saben que están en Cristo y experimentan eso, no como doctrina, sino como una experiencia diaria real? En Él vivimos y nos movemos y somos. De modo que si alguno está en Cristo, amén, estamos en Él. Usted no vive en Chile, usted vive en Cristo. Chile es una realidad virtual, nosotros vivimos, nuestra realidad es Él. Él es la tierra, Canaán, Él es el hábitat donde tú y yo vivimos. Estamos cimentados y arraigados en Él, dice Pablo. Esto es muy potente. Entonces, aquí estamos en Cristo, siendo aceptados en el amado. Así que mientras el Padre ama a su Hijo, tú y yo estamos seguros. Amén. El amor del Padre a su Hijo es el perfecto amor. Y en ese amor tú tienes que ser perfeccionado por revelación. Si el Padre ama al Hijo, yo estoy bien porque yo estoy en el Hijo, no hay problema. Glorioso. Esto a mí me voló la cabeza, sinceramente. Los que venimos de la pentecostal, donde todo es meritocracia, donde todo tienes que hacerlo tú. Dice, y por cuanto fue oído a causa de su temor reverente, se refiere a este perfecto amor. O sea, la perfección de los santos en el amor. Usted y yo estamos siendo perfeccionados en este amor. Gracias por su gozo. Al estar en Cristo en este mundo. Pues como Él es, nosotros somos en el mundo. O sea, necesitamos estar aquí todavía para ser perfeccionados en este perfecto amor. Gracias por su alegría. Señor, ¿por qué estamos todavía en el mundo? Porque te estoy perfeccionando en el perfecto amor. Tú has sido invitado a esta fiesta. Todo es gratis. Sí, Señor. Absolutamente. ¿Por qué Jesús sacó a los mercaderes del templo? A puro latigazo, hermano. El celo de tu casa me consume. Y entonces Jesús con el látigo y dio vuelta a las mesas de los cambistas, abrió la jaula de las palomas. Todos los mercaderes fueron expulsados. Dice, mi casa, casa de oración.
será llamada. Cuando usted va al McDonald's, usted va buscando el producto emblema, usted va buscando una hamburguesa, porque eso es lo que hace McDonald's. Cuando usted viene aquí, usted sabe que aquí oramos. Esta es la casa de oración. Que alguien grite amén, por favor. Aquí no cantamos bonito, ni somos gente exquisita, que le caemos bien a la gente. Aquí oramos. Y cuando usted tenga un problema, venga acá, porque oramos bien y el Señor lo va a sanar y el Señor le va a resolver los problemas a usted. Porque hemos aprendido a orar. Mi casa de oración será llamada. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El celo de tu casa me consume. ¿Quiénes estaban allí? Los cambistas. Te cambio dólar, 8.20 el dólar, te lo dejo a 8.15. Vendían las palomas para los sacrificios, los bueyes, los corderos. Un negocio. Ahora Pedro dice que nosotros somos el templo. Olvídese del templo de Jerusalén. Yo no sé si dentro de ti hay palomas, ovejas, o estás haciendo negocio. ¿Qué significa esto, hermanos? En pocas palabras, tal vez predique de esto en el segundo culto. Pero lo que significa es las personas que hacen alarde de su buena conducta, se portan bien. ¿Viste esa gente que toda su vida es ordenadita? Todo aquí, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, todo ordenado. Entonces hacen un trueque con Dios. Me debes, yo me porto bien. Y les voy a decir algo importante. Dios nunca va a negociar con un mercader dentro del templo. Si tú crees que Dios te debe algo porque tú te portas mejor que otro, tienes que entender que la única condición para que Dios te dé algo es absolutamente gratis. No puedes pagarlo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todo lo que tengo, todo se lo debo a Él. ¿Por qué tú usas a aquel? ¿Por qué le das a este y a mí? Porque entendió la gracia. Quiero que levantes tu mano allí porque la oración va a traer un nuevo entendimiento de la gracia en tu vida. Habrá momentos en tus oraciones donde tú te vas a sentir un trapo de inmundicia. Vas a llorar a moco tendido delante de Dios, tirado en tu alfombra, diciendo: Señor, no soy nada. Tú eres todo, absolutamente. Si me abandonas, soy reducido a nada. Es lo mismo que le dijo a Nicodemo: ¿cómo haces tú que un intelectual reciba esto? Es tan grande su orgullo intelectual que Dios no puede operar en su vida. Ese era Nicodemo. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Nada. ¿Cuánto vale la salvación? Vine a negociar contigo esta noche.
si no nace del agua, del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Así es. Y después vemos a la samaritana en el capítulo siguiente, que no tenía nada, pues, y recibió todo. Imagínate, Nicodemo, principal entre los judíos. No sabemos qué pasó con Nicodemo, la historia el final de la historia es un misterio. Sí sabemos lo que pasó con la samaritana. Dale gracias a Dios. Yo declaro que esta vida de oración se va a manifestar en tu vida de una manera poderosa. Te invito a orar. Quiero que sepas que esta iglesia cada vez va a ser más notoria la vida de oración. Te invito a orar. Súmate a los equipos que oran. No te quedes solo. Todo lo que Dios planeó para tu vida es que tú seas un aliado en la oración. ¿Quieres servirme? Ora. No necesito que hagas. Nosotros hemos cambiado con nuestra mentalidad moderna hacer cosas, para Dios incluso, hacer cosas y más cosas. Y todo el mensaje de la Biblia es ser, no hacer, ser, para que seáis hijos, para que seáis perfectos, para que sean sacerdotes, para que sean santos. Son pueblo adquirido por Dios, nación santa. Todo es ser. Porque si tú eres nueva creación, todo lo que hagas tendrá tu toque. La calidad de las cosas depende de quién las hizo. Amén. Levante su mano, diga, si primero yo soy agradable a Dios, si primero, diga, soy un sacerdote real del nuevo pacto, amén, todo lo que yo haga tendrá ese toque de la nueva creación. Apláudale. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios está confundiendo la sabiduría de los sabios. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Cristo? Los príncipes de este siglo. Dice, porque si los príncipes de este siglo, estoy citando 1 Corintios capítulo 1 o 2, si los príncipes de este siglo le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Y les voy a explicar por qué. Porque ellos fueron instrumentos de Dios para liberar la vida del Cristo resucitado. O sea, si ellos hubieran sabido que matando a Cristo inauguraban el nuevo pacto, nunca lo hubieran hecho. ¿Se está entendiendo? Pero Dios siempre es así, la genialidad de Dios es usar al pecador. Dios usa hasta el diablo si quiere. Si ellos le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Dejémoslo así, que se muera de abuelito, de viejito, que nunca muera, porque el día que Jesús muera se inaugura el nuevo pacto y todo el poder del enemigo es desplomado y se libera la era de los milagros y el reino. Pero lo mataron y la vida se liberó y ahora está en nosotros esa vida. Aplauda el nombre del Señor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Padre, gracias por esta enseñanza, tal vez no tan sistemática ni ordenada, pero está llena de contenido. Solo queremos
revelarte a ti, hablar de ti, que tú seas incrementado en nosotros, que te formes en nosotros, que tú puedas crecer y nosotros disminuir hasta que Cristo sea formado. O celo, con celo de Dios, para presentar como una virgen pura y sin mancha delante de Él. O sea, desposado con un solo marido, el Cristo resucitado, para presentaros como una virgen pura. Esto es lo que estoy haciendo yo esta mañana. Desposarte, casarte con un solo marido. Que no tengas otro, un Cristo histórico, un Cristo religioso, sino el Cristo vivo. Como Él es ahora, después de la cruz, así somos nosotros en el mundo. Porque Él ya fue juzgado. Él tiene el juicio atrás, ya acabó todo, consumó todo, ya no hay otro juicio. Para Cristo, Él ya juzgó todo. No hay juicios. Él camina confiado porque Él ya resucitó y venció la muerte, y nosotros estamos de este lado de la cruz, donde ya todo fue juzgado. Por eso dice, como Él es ahora, así somos nosotros en el mundo. Levante su mano al cielo, dígale: Señor, no hay razón de tener miedo, de tener temor, no hay razón de andar con dudas, porque el perfecto amor echa fuera el temor. En donde el temor trae en sí castigo, hermano. El temor trae castigo. El castigo del estrés, del miedo, de la crisis de pánico, del vacío, de la melancolía, de la tristeza. El temor trae todos esos males, trae castigo. En donde el que teme no ha sido perfeccionado en este amor. Pero nosotros estamos siendo perfeccionados en el amor perfecto, el amor del Padre a su Hijo, y nosotros fuimos aceptos en el amado. Gracias, oh Dios. Yo declaro que esta palabra seguirá trabajando en el espíritu de mis hermanos, y que ellos se irán a sus casas sabiendo que ya han sido sanados, que ya han sido prosperados, que ya han sido protegidos, bendecidos. Que no importa el presidente de turno, nosotros pertenecemos a un reino eterno. La piedra no cortada con mano que vio Daniel, que hirió los pies de la imagen y se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es un reino que jamás será conmovido ni será entregado a otro reino. Es el reino eterno del cual somos ciudadanos, somos embajadores, estamos protegidos. Aunque estamos aquí, no somos de aquí, somos embajadores de ese reino, Padre. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Trabaja en nosotros. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Yo recibí cosas buenas, pero también cosas malas de mis padres, como herencia. Pero fui rescatado de esa vana manera de vivir. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solo unos minutos, dale la gloria al Señor, bendice su nombre, abre tu boca. Acabo de hablarles con detalles que orar es lo más extraordinario. Abre tu boca por un momento, oremos en el poder del acuerdo, oremos en esta unción corporativa. Aquí estamos todos juntos, unánime, orando, Señor, para que tu voluntad se haga en la tierra, y los que están conectados por internet también sumados a esta oración. Padre, oramos, no hay gloria en ser chileno, ni mexicano, ni colombiano. Hay gloria en ser ciudadano del reino de los cielos. Y bendecimos, Señor, a todo tu pueblo diseminado por toda la tierra, de toda lengua, tribu y nación, que han sido lavados por la sangre del Cordero y que predican tu evangelio a los cuatro vientos. Bendecimos al pastor Esteban Briones en la India, junto a su esposa Daniela y su hijita, para que sean usados con señales y milagros. Y establece tu agenda profética donde quiera que vayan.
Gracias. Por unos minutos más, el Espíritu Santo intercede dentro de ti con gemidos indecibles. Dios quiere llevarnos a vivir el evangelio del reino, no el evangelio religioso. No el evangelio tradicional. Líbranos de la rutina que a veces con sus mandíbulas de hierro nos atrapa. Qué fácil caemos en las rutinas, pero tú nos haces vivir en la novedad de la vida. Cada día cosas nuevas, sorpresas, nuevas aventuras de fe contigo, nuevas experiencias, disfrutarte en un nivel más alto. Tú eres inagotable, inagotable, Señor. Te adoramos, te adoramos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo la cruz donde Cristo murió por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mis cuentas le dé, por su cruz yo corona tendré. Escuche, aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella el Cordero sin mancha expiró, cual sacrificio de expiación. Cante conmigo. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mis cuentas le dé, por su cruz yo corona tendré. ¿Cuántos lo creen? Aleluya.